Muy buenas noches, amigas, amigos de su programa En Tres Puntos. Hoy miércoles, llevándole a ustedes nuestro programa, nuestros comentarios, nuestras entrevistas, que en la noche de hoy tenemos al doctor José Liceo, que quedó pendiente de darle unos detalles y unas informaciones en la última vez que estuvimos aquí en el programa el martes pasado, este martes de esta semana. ¿Martes fue? Martes, hoy es, Sí, hoy es hoy miércoles, es miércoles. lunes. Lunes fue. Yo te digo a ti. Entonces, estamos tratando de seguir lo que fue esta conversatoria que tuvimos aquí en el lunes y hoy le damos a continuar temas que nos quedaron pendientes con José Liceo Almanzar. Lo vamos a tener esta noche con nosotros tratando otro tema más. También se cumple un aniversario del derrocamiento del profesor Juan Bosch, que vamos a ver si también podemos tocar algunas partes de este tema. Pero siempre acompañándonos Javier López, Guillermo Torres, buenas noches. Buenas noches, Flavio, y también es bueno señalar que en el día de ayer se conmemoró un aniversario más de la muerte de Amin Abel Hasbun, También. líder estudiantil, profesor, estudiante meritorio, meritidísimo de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, graduándose de magna cum laude póstumamente. Así que continuamos con otros detalles. Muy bien, gracias a ustedes, amigos televidentes, y aquí estamos en esta próxima hora para compartir los temas de interés con el amigo José Liceo Almanzar. Adelante, hermano Flavio. Bienvenido usted, caballero, a su casa nuevamente. Bueno, yo, igual que la vez anterior, feliz de estar aquí con ustedes. Así Con un miércoles con sabor a lunes. Exactamente, ¿no? Nada, Así es. Yo le dije a ustedes que ayer era domingo. Ah, sí, por eso sí, esto confunde, cuando hay en el medio. Antes de ayer era lunes y ayer era domingo. Sí, así fue. Una cosa rara. Esas son las confusiones que se dan. Pero realmente nosotros aquí como programa y cuando se tratan de temas de discusión que están en el debate, José Liceo con sus conocimientos jurídicos, profesionales bien definidos, pues nosotros traemos para aclarar puntos que muchas veces no hay un criterio bien definido y aquí nosotros lo podemos aclarar. José Liceo, se nos quedó un tema importante, que fueron las fusiones. Entonces, tanto las fusiones que se están dando en el sector estatal, propuestas, ¿no? Lo que se está dando a conocer, y hay un tema de discusión, de debate, que es si el Ministerio de Educación puede absorber a la MESIT, al Ministerio de Ciencia y Tecnología. Entonces, nos gustaría ver cuál es tu opinión sobre las fusiones, cómo tú opinas del tema que hay con la fusión de estos dos ministerios y otro tema más que hay para la reestructuración del Estado. Bueno, hay desde siempre no, hace unos años, específicamente cuando cambió la administración, entró el gobierno del Partido Revolucionario Moderno a dirigir el Estado, pues se ha estado ventilando, discutiendo el tema de la reducción del Estado. Se entiende que tenemos un Estado, vamos a decir, hipertrofiado, demasiado grande, para las necesidades o para el tamaño de lo que debe ser el país y la sociedad dominicana. Entonces, en ese sentido, se han empezado discusiones, se empezó vamos a decir, una primera ola de reformas que se centraron básicamente en el sector eléctrico. Se redujeron los consejos de administración, se procuraron medidas para hacer más eficiente la prestación del servicio, el manejo del sector y, obviamente, un criterio de mayor efectividad en el manejo del costo-beneficio. Pues bueno, eso se paró ahí, hubo un par de cierres institucionales, por ejemplo, el OISOE, que pasó a ser el MIBET, el INVI, que se integró todo eso bajo una ley, y se creó el Ministerio de la Vivienda y Hábitat. Claro, y fusionó la OISOE con el INVI y otras instituciones que habían por ahí dispersas. Bueno, eso como que se paró ahí, no se siguió discutiendo, aparentemente no formaba parte de un plan integral del Estado, sino que se detuvo en esos procesos. Ahora, ¿cuál es el resultado que hemos obtenido después de eso? Bueno, lo del sector eléctrico, lo hablamos creo que la vez pasada. El sector eléctrico hoy en día tiene mucho más empleados, es mucho más costosa la operación y el servicio es más deficiente, el servicio al usuario.
Tampoco hemos visto grandes ahorros en el tema con la fusión de la OISOE, el INVI y la creación del MIBET. Tampoco hay ahí logros importantes que exhibir. Entonces, nuevamente se trae al tapete la discusión. Ahora con un ingrediente nuevo, porque estamos discutiendo una reforma fiscal que la República Dominicana debe hacer. Debe hacer, no tenemos escapatoria. Hay que entrar en ese debate. Y el gobierno debe dar una señal de que está apretándose el cinturón y o sea, que está haciendo sacrificios. Dentro de ese paquete de sacrificios está la reforma constitucional de reducir el número de diputados para supuestamente ahorrar costos y hacerlo más eficiente el Congreso. No se puede reducir el número de jueces, que sería el otro poder, el Poder Judicial, porque al contrario, necesitamos más jueces. Entonces, el Poder Ejecutivo, que es la otra ala que queda, pues entonces está proponiendo una especie de, porque ellos no hablan de reducción, es de fusión y reestructuración, cuyo objetivo es el ahorrar 25.000 millones de pesos. Eso es lo que es. Ahora, ¿cuál es la realidad? Bueno, educación todos los años se queda corto en la ejecución del presupuesto. Es demasiado presupuesto para un solo ministerio y la estructura de manejo del Estado, de desembolso, de compra, de contratación de bienes, servicios, de personal, aparentemente no permite desembolsarlo completamente en el calendario que he establecido. Todos los años ahí entonces queda un excedente, 18.000, 20.000 millones, 15.000 millones. Entonces, sin entrar en lo que es la modificación en la ley de educación, el gobierno está proponiendo una fusión del Ministerio de Educación Superior que sea absorbido por el Ministerio de Educación para meter todo en el mismo paraguas presupuestario. Y así, en vez de que utilizar ese excedente para entonces financiar lo que sería la operación del Ministerio de Educación. Entonces, en la práctica, eso es una reducción al 4%, sin querer, sin asumir el costo político. Porque vamos a ver una cosa. ¿Qué es educación? O sea, ¿a cuál educación es que el gobierno dominicano está obligado a proveer de forma obligatoria, valga la redundancia? La primaria. Es la educación básica que comprende los 6 grados de la primaria y los 6 grados de la secundaria. Y los planes de alfabetización, que también son una antesala para poder acceder al resto del sistema. No, la educación superior está en una especie en un limbo, aunque la Constitución permite incluir la educación superior dentro de los planes, porque eso no quiere decir que el gobierno no tenga que financiarla, porque de hecho la financia. Entonces lo que se quiere es meter todo dentro del mismo paraguas, donde debió también entrar el Ministerio de Cultura como parte de esa estructura. Mi sugerencia particular, yo hubiese dejado ciencia, educación superior, ciencia y tecnología fuera, y en lugar de eso, incorpora el Ministerio de Cultura al Ministerio de Educación. Antes lo fue. Como era antes. Antes la educación. Antes lo fue. Entonces, incluso hasta escuché a alguien plantear que el Ministerio de Deportes también entrara como parte por el aporte que hace el deporte a la educación básica, a la educación del individuo, en términos generales. O sea que los objetivos me parecen bastante ambiciosos. Reducir 25.000 millones de pesos en gastos. Y hoy miércoles precisamente, el ministro de Hacienda, señor Jochi Vicente, estuvo en la Cámara Americana de Comercio, haciendo los planteamientos, el esbozo del plan general de lo que es la reforma fiscal que propondrá el gobierno. Y él señala en ese plan que se va a incorporar 20.000 policías a los servicios de protección, 20.000 policías nuevos. Pero caramba, no se está diciendo que vamos a recortar 25.000 millones de pesos de gastos en personal. Entonces, cosa que no está mal, ¿eh? O sea, hay que incorporar policías y hay que seguir elevando el salario de los profesores, de los médicos, hasta llevarlo a niveles competitivos, que sean
atractivos para que haya recursos humanos de calidad en esas áreas. Pero es una contradicción cuando usted está anunciando que usted va a reducir los gastos en 25,000 millones de pesos. Fíjense que el gobierno ha sido muy cuidadoso. Ellos no han hablado de reducir, no, mira, de congelar. Es de congelar. O sea, es que no aumente. Y a la larga, el objetivo es economizar 95,000 millones de pesos. Pero eso no está claro. Eso no está claro, eso no ha sido claramente explicado y obviamente eso tiene repercusiones políticas. Recordemos que el Estado Dominicano en estos 4 años ha incorporado casi 100,000 empleados públicos nuevos. Eso es alarmante lo que ha sucedido en medio de una coyuntura, porque de una vez te dicen que los gobiernos anteriores también lo hicieron. Sí, pero no había una coyuntura post-pandémica. La proporción de empleados públicos versus el universo de empleados totales en el año 2019 era de 28%. Subió a 34% por los empleos que se perdieron en la pandemia. Pero ahora mismo esa proporción es de 30%. O sea, 2% mayor que lo que era en el año 2019. Entonces si del universo total, ¿qué quiere decir eso? Ese dato hay que traerlo con pinzas. ¿Qué quiere decir eso? Que la velocidad de creación de empleo en el Estado es muy superior a la del sector privado. O sea, hay estadísticas que señalan que 64 de cada 100 empleos nuevos que se han creado en la República Dominicana en estos 4 años han sido en el Estado Dominicano. Y eso no puede continuar de esa forma. Bastante alto el número. Entonces, se dice también, por otro lado, que la reforma fiscal impactará a los sectores de mayores ingresos y que los de menor ingreso, el impacto a los de menor ingreso será mitigado o amortiguado por un incremento en las ayudas sociales que da el gobierno, que ya son de más de 40,000 millones de pesos. O sea, eso, nosotros tenemos que sentarnos como sociedad y esas transferencias tienen que estar condicionadas. Usted no puede meter a una persona en un sistema de protección social y dejarlo ahí cadena perpetua. O sea, que dure 10, 15 años. Porque claro, si usted lo que le da son 10, 12 mil pesos, usted nunca lo va a sacar de la pobreza. Entonces, nosotros tenemos que pensar como sociedad eso. Ese incremento de las ayudas sociales cuesta dinero y también habrá que financiarlo. Y veo también que los objetivos de la reforma son un poco insuficientes, diría yo. Son 110,000 millones de pesos que se pretende aumentar en recaudaciones, que yo no veo realmente que eso contribuya a satisfacer las demandas de recursos que tiene el gobierno, que, por ejemplo, para poner un solo rubro, las partidas de pago del servicio de la deuda son 235,000 millones de pesos este año. Bueno, pero eso es bastante. Vamos a irnos, con su permiso, señor Eliseo, a nuestra primera pausa comercial y luego regresaremos después de la publicidad. Vamos arriba. Bien, ya de regreso vamos a brindar con un sabroso jugo de manzana de Rica, donde se impone la calidad. Y aquí siempre hay seguridad de que cuando usted ingiere de estos productos de Rica, tanto los jugos, los concentrados de naranja, de piña guayaba, siempre tiene una calidad presente, igual que este jugo de manzana de Rica, siempre con un sello de garantía que le garantiza a usted la calidad de Rica calidad de vida. Adelante. Yo quería... Salud. Salud. Yo quería preguntarte, José Eliseo, ahí la semana pasada sonó que había y pretendían contratar profesores que dominaran el creol. A mí me llamó la atención porque el creol, primero, no es un idioma oficial. Segundo,
los países receptores de inmigración no cambian su sistema educativo para acomodar al emigrante. O sea, el Estado como tal da la lengua formal que ellos tienen, que se tiene en todos los países. ¿Por qué se habla de contratar profesores o facilitadores que dominen el creol cuando en la República Dominicana legalmente es el español? ¿Es porque le sobra el dinero a educación? ¿O es porque no se sabe qué hacer con el dinero? Mira, te explico. Lo primero es que el creol, como tú ciertamente dices, no es Idioma. una lengua. No es un idioma oficial. Un idioma, una lengua como Ajá. idioma. ¿Por qué no lo es? Porque no tiene gramática. Claro. ¿Entiendes? Sí. Pero eso no significa que no sea vamos a decir, un dialecto de uso común en República Dominicana. Entonces, la educación tiene como objetivo el acceso, o sea, es llegar a la mayor cantidad de habitantes posible. Recuerda que aquí tenemos que quitarnos el concepto de ciudadano, ¿eh? Es individuo. Y la educación tiene que responder a las necesidades de los individuos. Usted no gana nada en una comunidad donde rural, que hay muchas aquí, donde el creol es la lengua, es el dialecto dominante, con tener un profesor que no se puede comunicar con los alumnos. O sea, hay que adaptarlo, así como se adapta para personas con discapacidad, así como el Estado hace esfuerzos para que la educación llegue a las personas de acuerdo a sus necesidades. Eso se marca perfectamente dentro de ese esfuerzo. Ahora, en Estados Unidos, donde a nosotros nos gusta mucho ir, en las escuelas dan español. Dan español. O sea, en las escuelas donde es predominantemente hispano, el profesor habla español. Los contenidos ciertamente son en inglés, pero el profesor habla español. Washington Heights, ahí es una comunidad más amplia. Entonces, claro, la migración es parte de la dinámica moderna de los pueblos. Y la integración es lo que garantiza una mejor convivencia social. Si usted excluye a todos esos ciudadanos que están aquí, esa inmigración, porque están aquí ya. El presidente Abinader hoy en la Asamblea de las Naciones Unidas dijo que hay 147,000 alumnos Estudiando en el sistema de origen haitiano, en el sistema de educación pública dominicana. Entonces usted no puede ignorar esa realidad. Y a esa gente, a esos alumnos hay que educarlos y tratar de integrarlos a la sociedad dominicana porque ya están aquí. O sea, eso no es un fenómeno en el cual una política de exclusión funciona. Bien, José Liceo, yo retomo el tema anterior de las fusiones de los ministerios y específicamente el Ministerio de Educación Preuniversitaria y el Ministerio de Educación Superior. ¿Se puede catalogar, o sea, se puede justificar esta fusión por la ineficiencia que pueda tener el Ministerio de Educación Preuniversitaria en el uso de los recursos o trabajar para eficientizar ese presupuesto y que pueda contribuir a mejorar las deficiencias que hay en el sistema educativo preuniversitario? Bueno, te contesto desde la ineficiencia general en el Estado. Cuando usted toma los números de las recaudaciones del gobierno central y le excluye las partidas secretas, las gavetas que hay en las recaudaciones, que son los acuerdos que se hacen con Barrick para que adelante impuestos, el acuerdo de Aerodom, los acuerdos de adelanto que reciben del sector financiero, que nadie sabe cuáles son los términos de esos acuerdos, ni cuánto es que le dan al gobierno, pero se reciben unos fondos. Cuando usted excluye todo eso, usted se da cuenta que las recaudaciones se han movido apenas 0.1% de la recaudación, la eficiencia recaudatoria. O sea, ya
el sistema de recaudación de impuestos de República Dominicana ha llegado Al a su tope. tope. No pueden hacer más o no quieren hacer más, no sé. No se hace más. Entonces, ¿dónde aterrizo con tu pregunta? En educación pasa eso mismo. Ya se ha intentado todo y no se puede ejecutar el presupuesto del 4%. Y cuando se ejecuta, no se supervisa, no está sujeto a resultados. No se ha movido ninguno de los indicadores de calidad de educación, se ha movido. Esa es la realidad. Nosotros sí, obviamente, tenemos más aulas, hemos mejorado en infraestructura física, mejoramos hasta el 2020 el acceso a las aulas, pero como se paralizó la construcción de aulas, pues volvimos de nuevo hacia atrás en el acceso a la educación. Hemos retrocedido bárbaramente. Ahí habíamos mejorado los niveles de repitencia, los niveles de sobreedad en los grados. O sea, pero realmente para lo que ha implicado a nivel financiero esa erogación, en muchas áreas hemos quedado mucho a deber. Entonces, tu pregunta, básicamente, y estoy de acuerdo con ese planteamiento, aquí lo que se está tratando de enmascarar una deficiencia en el Ministerio de Educación. Bueno, como no sirve, vamos a darle más cosas ahora para meter todo en una sola categoría y entonces no quedar por debajo en la ejecución. Obviamente, la educación superior, la ciencia y la tecnología es investigación y desarrollo. O sea, eso cae en otra partida. Eso no tiene nada que ver con el Ministerio de Educación. Entonces tú estarías denaturalizando la función del Ministerio de Educación Yo Superior. tengo un tema con esto ahí, José Eliseo. Si realmente la fusión llega a darse, en donde el Ministerio de Educación asume a la MESID, va a ser con el presupuesto del 4% del Ministerio de Educación. Pero decíamos que solamente hay una universidad pública, que es la UAS. Sin embargo, el resto de universidades son privadas. Entonces, con ese 4% que es del Estado para el desarrollo, como obligación del Estado a la educación intermedia y media, va a favorecer a esas universidades privadas. Bueno, las universidades privadas aquí reciben subvenciones del Estado. Claro. Pero la va a favorecer más. Bueno, vamos. Hay una en la Constitución Dominicana, en las libertades educativas, se reconoce como parte del contenido esencial del derecho a educación, la creación de instituciones de educación privada. O sea, aquí hay libertad de empresa en ese rubro. Entonces, en aras de garantizar el acceso, el Estado, entonces, pueden convivir como conviven universidades privadas con universidades estatales. Está la UAS y están las universidades privadas que reciben subvenciones del gobierno. O sea, en menor medida. La subvención en la UAS es 100%, por ejemplo, la de la Pucamaima, INTEC, APEC, todas reciben, pero en menor proporción. Sí. Entonces, eso se mantendría igual. El punto es que el MESID es un regulador. Entonces tú lo vas a pasar a actor si tiene que asumir a la UAS y tiene que asumir una intervención más directa en las universidades. Tú acabas de decir algo que es lógico. Uno es regulador y el otro es ejecutor, que tú lo vas a fusionar en las dos áreas. Sí. O sea, educación preuniversitaria es ejecutor de una política trazada por el Estado. Y el MESID es un organismo supervisor de que se cumplan las leyes y las normas en la educación. O sea, ahí hay una contradicción en la función. Y la intervención, el apoyo económico a las universidades que da el Estado es a través de becas que otorga el MESID. Sí, claro. O sea, que ahí va a haber que regular muy bien cómo se va a dar esa interacción. Es como que el Ministerio de Educación dé becas para colegios privados. ¿Qué sería la analogía. No, el Ministerio de Educación, por ejemplo, beca para colegios privados. Hay colegios que están en tanda extendida al que los estudiantes reciben la alimentación en el colegio.
y es un colegio privado. O sea, hay unos niveles de intervención híbridos. Oficiales. Sí, Semioficial. Semioficial, Sí. que le aporta también Ujú. o sea, esas instituciones educativas se comprometen a no cobrar un monto significativo, más bien una cuota Exacto. básica, y el ministerio le aporta Un también sistema empleados. híbrido. Sí, Un con la híbrido- iglesia Sí. normalmente Exacto. se ve eso. Para que la educación siga funcionando. Correcto, Lelo. Hay una Vamos, situación. Guillermo, vamos Ujú. a esa pregunta después que Perfecto. nos vayamos a la segunda pausa comercial y de regreso, entonces tú la Bien. formulas. Vamos a la pausa y regresamos. Bien, ya otra vez de vuelta aquí en la mesa de las discusiones, de las conversaciones, entrevista con el doctor José Liceo Almanzar. A Guillermo, tú tienes una pregunta Sí. antes de ir a la pausa. Con el tema de la reforma fiscal y dentro de esa reforma fiscal una serie de medidas que vienen de manera conjunta, y en lo que tiene que ver con la reestructuración del Estado, con las fusiones, la eliminación de instituciones, tenemos una situación también que algunos economistas plantean que debe de valorarse en su justa dimensión, que es la elusión fiscal y la evasión también, lo que tiene que ver con la economía informal, que el Estado dominicano puede recaudar muchos recursos, valga la redundancia, para cumplir con los propósitos que tiene. ¿Cuál es la opinión al respecto? Bueno, lo que sucede es que se requieren resultados inmediatos. Y cualquier medida que se tome en torno a la elusión, contra la evasión y que propenda a la formalización son medidas que van a tomar tiempo implementarse. No se cambia la estructura económica de un país de la noche a la mañana. 56% de la economía dominicana es informal. Y eso es un problema estructural que nosotros tenemos que no hemos sabido afrontar. Probablemente en un momento X estuvimos en el camino de la formalización, pero vino entonces la pandemia y eso volvió hacia atrás y ha adoptado un camino de aparente no retorno. Todavía nosotros no hemos sido capaces de generar los empleos formales que se perdieron en la pandemia. O sea, aunque el empleo se ha recuperado, pero ¿dónde están todos esos empleados? En el sector informal. Nosotros vamos camino no, estamos en un proceso de la uberización de la economía. Así es que se lo denomina los economistas, porque hemos ido a la informalidad y a la precarización del trabajo, a trabajos que remuneran más, pero que protegen menos, donde no hay garantía ¿Verdad? y están fuera del radar. Lo O que sea, tiene de si usted, señores, para que nuestros televidentes nos entiendan, 56 de cada 100 pesos que se producen en la economía dominicana no están sujetos a ninguna fiscalización, ni a ninguna regulación, ni pagan impuestos indirectos. O sea, pagan, por eso los impuestos en la República Dominicana o la economía dominicana, el Estado, depende de impuestos que son regresivos, que son al consumo. Ujú. O sea, la gasolina que se le echa a un carro que cuesta $300,000 paga el mismo impuesto que la gasolina que echa un motor del motoconcho. ¿Entiendes? Es cierto. Entonces, el impuesto de placa de un carro de $300,000 es por año. Paga la misma placa que uno de 30,000. ¿Entiendes? Por circular. El ITEVI es una sola tasa. Dice queso. O sea, el queso X, que cuesta 1,000 pesos la libra, paga el mismo porcentaje que el queso que compra el pueblo. O sea, entonces nosotros, el GLP, por ejemplo, de restaurante X, para no mencionar el nombre, caro en el centro de la ciudad, pues ese GLP cuesta lo mismo que el de la señora del comedor de la esquina. Tiene la misma estructura, los mismos subsidios. Entonces eso no puede ser. El GLP de calentar la piscina en cualquier Jarabacoa. resort de aquí, en Jarabacoa, en una villa,
paga lo mismo que el GLP de cocinar frente a una construcción. ¿Tiene impuestos No se puede. sobre la Esto es real. renta? Sí. ¿Cómo lo ve? Claro, pero una va de la mano con la otra, porque cuando tú tienes si tú vas a la seguridad, a la TCS, y ves que la banda salarial que tiene más personas, la más amplia, es de 30,000 pesos hacia abajo, todos esos salarios están exentos de impuestos de la renta. Ninguno Sí. paga. O sea, del poco empleo formal que hay en República Dominicana, ya dijimos que es un 40 y tanto por ciento de formalidad. Bueno, de ese 40 y tanto por ciento de formalidad, más del 70%, 73, 75%, gana menos de 30,000 pesos. O sea, no está grabado el salario. Por eso, volvemos al punto inicial, por eso es la dependencia tan grande en impuestos regresivos que penalizan el consumo. Ahora, ¿la economía dominicana resiste subirle un punto al ITEVI? No sé, yo no sé hasta dónde. Yo no sé hasta dónde, por ejemplo, rubros que han sido altamente castigados en las últimas reformas, como por ejemplo las bebidas alcohólicas y el tabaco. Yo no sé si eso resiste más, porque el consumo Ha disminuido. el consumo no ha disminuido, lo que ha disminuido son las recaudaciones. ¿Entiendes? La gente se está moviendo a otras alternativas que no pagan impuestos. O sea, no puede ser que de una botella de ron que usted compre en un supermercado, en un colmado, más el 60, 70% Sí, pues. sean impuestos. Sí. Entonces, la gente no deja de beber. La gente lo que hace es que entonces recurre a alternativas clandestinas y entonces, sí, para lograr el mismo efecto. Entonces el Estado se perjudica. Pero tú tienes el caso con la famosa reforma fiscal que se pretendió a realizar en el 92, que grabaron los vicios. Se hizo. Se hizo y se grabaron los vicios y al final tuvieron que darle para atrás porque se cayeron las recaudaciones. Bueno, pero esa reforma del 92 que tú mencionas fue una de las reformas más exitosas que se ha hecho en la República Dominicana. Aquel libro rojo donde se trajeron técnicos y eso se discutió y fue lo que relanzó la República Dominicana. Por eso que el presidente Balaguer, cuando está entregando el poder al presidente Fernández, dice que le deja un avión en la pista listo para el despegue. Y los números no han mentido. O sea, nosotros vivimos un ciclo de crecimiento económico sostenido de 20 años, salvo la crisis de 2003, pero fue sostenido. Es la economía que más, o sea, nosotros nos convertimos de ser una de las economías más pequeñas de la región a ser la principal economía regional. Pero hasta ahora todavía tenemos una economía sólida. Sí, claro, todavía, claro, hasta este momento. Es la economía más resiliente. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Puerto Rico. La economía de Puerto Rico era el doble de la de aquí, hace 20 años. Y hoy en día la economía de la República Dominicana es más grande que la de Puerto Rico. Es más grande que la de Jamaica, más grande que la de Cuba. O sea, en esta región es la principal economía. Somos la de la séptimo República Dominicana. de América. Exacto, es la número 7. De América. Bueno, aquí estuvieron los representantes del Fondo Monetario Internacional y dieron una valoración bastante favorable para la economía de la República Dominicana, incluso dando a conocer que era la economía más estable de toda la región. Ahora, dice el Banco Mundial Que no va a seguir creciendo. que estamos llegando al nivel máximo de crecimiento. O sea, que si no adoptamos una serie de reformas que hay que adoptar, puede verse afectado ese ritmo positivo. Y José Vicente decía algo que creo que yo lo llegué a comentar aquí con ustedes en una ocasión. El Estado dominicano es uno de los que menos gasta en esta región. ¿Por qué? Porque uno de los que tiene los déficits más bajos y recauda menos. Y si usted recauda menos y tiene poco déficit, entonces usted no puede ser el que más gasta. O sea, a nivel de gasto público, nosotros somos uno de los 5 más bajos en Latinoamérica. Y eso no puede continuar así, porque hay una deuda social que se está acumulando que va a afectar ese ritmo de crecimiento que nosotros hemos tenido en los últimos 20 años. La realidad es esa. Pero, de todos modos, República Dominicana ahora con lo que ha sido la propuesta de reformas, porque son varias reformas, se ha visto disminuida en el circulante. Hay una restricción en lo que el circulante se nota a nivel
de mercado, y eso es producto de que todo el mundo esté esperando la reforma, hay que ver cómo vienen. Entonces, como hay tantas indecisiones todavía en cómo va a ser la metodología, qué es lo que va a afectar, qué no va a afectar, pues lo que hace es que la inversión se retiene. Y al retenerse la inversión, pues precisamente vemos que hay pocas actividades. Eso es incertidumbre. Ahora, Incertidumbre. el tema del circulante es que nosotros vivimos un ciclo de tasa de interés alta. Y cuando hay tasa de interés alta, hay restricción en el Restricciones, circulante. claro. Fíjense que cuando el Banco Central comienza a bajar la TPM, la tasa de política Sí. monetaria, inmediatamente se produce esa baja, el tipo de cambio comienza a subir. ¿Entienden? O sea, ¿por qué? Porque eso, a medida que baja, se inyecta más circulante a la economía y entonces hay más presión sobre el tipo de cambio. Entonces, es un equilibrio que nosotros hemos sabido llevar en estos últimos años que debe mantenerse, o sea, entre oferta de recursos, de dinero, y la tasa de política monetaria. En el primer semestre de este año, la banca dominicana exhibió un número récord de depósitos. Sí. Récord. Y eso está directamente relacionado a la tasa de interés alta. Entonces, mientras más alta es la tasa, más depósitos hay menos dinero circulando, lo que tú acabas de señalar. El dinero está retenido en los bancos. Ahora, cuando baja la tasa de interés, se flexibiliza y comienza a salir, pero entonces eso tiene un efecto inflacionario si no se controla el ritmo al que sale. Jim Powell, que es el presidente de la Fed en los Estados Unidos, acaba de bajar medio punto en lo que fue la tasa de interés. Sin embargo, eso ha creado una expectativa positiva en los mercados norteamericanos, pero eso, quiero decir, va a bañar a todos los que los países con que se relaciona, porque eso crea una dinámica económica a través de los demás países. Bueno, Estados Unidos, lo que pasa es que Estados Unidos está entrando en un tramo político electoral, en donde la economía juega un papel primordial. Esa baja ciertamente mueve los mercados. Ahora bien, el indicador empleo en Estados Unidos está siendo visto con ciertas reservas por los economistas. ¿Por qué? Porque el empleo se ha recuperado, pero no se está creando. Está en un 4%. No se está creando a la velocidad que se esperaba. Entonces, eso es un asunto a lo que habrá que poner atención. Otra cosa, los precios del petróleo. Los precios del petróleo se han mantenido relativamente bajos porque es una estrategia de guerra geopolítica de Estados Unidos. Es para no fortalecer a Rusia y para no fortalecer a Irán. Ahora, una pregunta, José Liceo. ¿El incremento de las hostilidades en el Medio Oriente va a afectar la economía global? Pero eso me lo vas a responder después de la que pause. Vamos arriba. Bien, ya en los últimos minutos del programa, estamos llevando todos estos temas que estamos haciendo un recorrido, en lo que se está planteando, tanto las discusiones que se están dando a nivel de los especialistas en los temas económicos, políticos y sociales, como también estos temas que están en el día a día de las fusiones. Todos estos temas estamos llevando. Adelante, Javier. José Liceo, con el incremento de las escaramuzas militares en el Medio Oriente, ¿tú crees que eso afecte la economía global y nos afecta a nosotros como país? Bueno, no en el O la guerra árabe-israelí. Bueno, no en el corto plazo, porque primero eso es un conflicto que no es nuevo. No. Es un conflicto que tiene un aumento mucho de tiempo. tensión. Y fíjate que los actores clave que pudiesen incidir en la economía global se han mantenido cautos. Irán, que es un actor, uno de los países que está en guerra con Israel. Sin embargo, la respuesta de los iraníes ha sido muy sosegada. O
O sea, ahí se está trabajando para una guerra de desgaste a largo plazo. Israel no está preparado para un conflicto de larga duración ni con Hamas ni con Hezbollah en el Líbano. En el Líbano. Entonces se está jugando una guerra de desgaste. Las intervenciones israelíes en el Líbano han sido rápidas y salen, salvo la del 82, que fue, salieron después de un atentado y de unos problemas políticos que se dieron dentro de Israel. Ahí se está apostando una guerra de resistencia a largo plazo, que desgaste a los israelíes. Entonces, no me parece a mí que vaya a producirse ninguna situación económica fuera de control. De hecho, ayer Anthony Blinken anunció que a Qatar se le iba a eliminar iban a entrar a Qatar en el programa de visa de waiver, o sea, de países que entran a Estados Unidos sin visa. ¿Ustedes saben cuál había sido el último país que que había entrado a ese programa? Israel, y había entrado el año pasado. Oh, yeah. O sea, el aliado histórico de Estados Unidos Sí. en la región entró el año pasado y al año siguiente entra Qatar, que es uno de los países enemigos de Israel y que son de los países donde vive la cúpula de Hamas. En Qatar. Qatar ha donado al sistema de educación superior norteamericana en los últimos 20 años más de 5.000 millones de dólares a universidades norteamericanas. En donaciones. En donaciones. Esas donaciones, para que nuestros televidentes sepan, esas donaciones se manejaban confidencialmente hasta el año 2019, donde se votó una ley en Estados Unidos para que esos registros fueran públicos. E investigando desde 2001, se dieron cuenta que los cataríes tienen 20 años financiando universidades como Harvard, Northwestern, el MIT, o sea, facilidades completas. Hay una de esas universidades, Northwestern, fueron 1.200 millones de dólares para construir un centro de desarrollo de tecnología informática. O sea que lo que ustedes ven que son enemigos en papel, son socios Así mismo es. en la práctica. Debajo de la mesa. Sí. José Liceo, regresando entonces ya al plano local, aquí tenemos una serie de reformas constitucional, código laboral, entre otros. ¿Cómo ve como abogado, como profesional del derecho, estas reformas? Bueno, lo que se conoce de las reformas, porque la que conocemos con mayor extensión es la reforma constitucional, que el presidente tiene la intención de petrificar los artículos que tienen que ver con la reelección presidencial, de que no se pueda desprohibir lo que ya está prohibido. O sea, un juego de palabras, pero que bueno. Los candados. Sí, los famosos candados. Es desprohibir lo que ya está prohibido. Sí, porque está prohibido. Ya está prohibido. O sea, ya no. Y eso nadie lo discute. Pero los candados hay una persona que tiene las llaves. Siempre hay una llave, porque el constituyente es soberano. Y si una constituyente mañana se reúne y determina que no quiere ese modelo y que quiere cambiarlo, pues se cambia. O sea, eso a la larga no aporta nada. ¿Qué tiene aspecto positivo? Bueno, el tema de sacar al procurador del Consejo de la Magistratura. Yo creo que todo el mundo está de acuerdo. Lo ve porque se veía como una distorsión. También el tema de la inamovilidad del Ministerio Público. Comenzamos en 4 años, ya vamos por 2. Comenzamos queriendo sacar al Consejo Superior del Ministerio Público de la Constitución. Eso se desistió de ese proceso. O sea que, en fin, la reforma de lo que el presidente planteó, que fueron unos 4 o 5 puntos, vamos por 2, que son los que han sobrevivido. El número de la reducción del número de diputados, que planteó reducir 53. Ya vamos por 20. Ya vamos por 20. Y toda esa. Ahora, ¿qué es criticable de eso? Que no se aproveche, por ejemplo, para corregir más de 40 errores gramaticales que hay en la Constitución, para que no se haga una revisión más amplia, una discusión profunda. Yo tengo las actas de la Constitución de 2010, del proceso de discusión. Eso se discutió artículo por artículo y están las posiciones de todo el mundo recogidas ahí. O sea, fue un proceso. Yo creo que el mejor legado que el presidente Abinader puede dejarle
a esta sociedad es un proceso de revisión integral. O sea, vamos a corregir lo que está mal en la Constitución, que tiene errores, tiene más de 30 errores gramaticales solamente, que puede aprovecharse para corregirse. Otra cosa, por ejemplo, si hay 20 transitorios, Limpiar los transitorios. óyeme, ¿por qué comienzan en el 21º? 19 de esos transitorios ya agotaron su vida útil. Por ejemplo, el primer transitorio es la organización de un tribunal constitucional. Entonces, ¿por qué dejan eso ahí? Si ya ese tribunal se constituyó. Hay reglas incluso de cuando, por ejemplo, hay un transitorio que es el que establece que los diputados electos en un periodo determinado duraban 6 años. ¿Por qué dejan eso? Todo eso hay que eliminarlo de ahí y concentrarse en lo que, claro, el miedo era que querían dejar el 20º transitorio porque es el de Danilo Medina, pero dejen ese y quiten los otros 19, que no hacen También nada la ahí. propuesta de los 15 diputados nacionales, reducirlo a 5, Eso, porque es una barbaridad. y lo otro, claro, eso es un secuestro a la democracia. Claro. Quitar, o sea, poner de dedo Sí, 20 diputados en vez de 5. En vez de 5. Y la otra cosa fue que esas modificaciones entraban en vigencia a partir del año 2032 y ahora será a partir de 2028. Correctamente. José Liceo, hemos terminado, aunque nos quedaron puntos, la noche de hoy. Otra vez decir que tener a José Liceo aquí realmente es un placer y también dar a conocer tantos temas de discusiones que hay y nosotros poder aclararlo. Así que te damos las gracias por cada... El honor es mío y gracias. Muchísimas gracias. A ustedes, amigos televidentes, solo resta decirles, pásenla bien y mañana estaremos en otra entrega más de su programa Entre Puntos. Buenas noches. Feliz noche.